hermanos. El día de hoy estoy iniciando una serie de mensajes del libro primero de Samuel. Voy a estar predicando sobre este precioso libro, donde encontramos unas historias maravillosas que sin duda van a llenar nuestra vida de grandes enseñanzas, de grandes retos, y vamos a poder crecer espiritualmente al estudiar este libro precioso del primero de Samuel. El día de hoy he intitulado a mi mensaje El nacimiento del juez y profeta Samuel. El nacimiento del juez y profeta Samuel. El pueblo de Israel, mis hermanos, vivía la peor época de su historia, cuando cayó en un círculo vicioso de rebelión continua contra Jehová, quien había estado levantando jueces que eran caudillos que liberaban al pueblo de Dios y lo llevaban a la victoria en contra de sus enemigos, quienes los habían subyugado por muchos años como consecuencia del pecado y la rebeldía de Israel. Pero reconociendo su error, habían clamado a la misericordia del Señor, quien a través de esos jueces los libraba vez tras vez de sus enemigos con gran poder. En este contexto histórico se realizó el nacimiento del juez y profeta Samuel, quien vendría a ser un juez más de Israel y el primero de los profetas. Los protagonistas de esta bella historia bíblica fueron los padres del juez y profeta Samuel, el juez y sumo sacerdote de Israel, Elí, y Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Veamos, hermanos. La Biblia primero empieza hablando de los padres del juez y profeta Samuel, que fueron Elcana y Ana. Y ellos son los primeros dos protagonistas de esta bella historia. La Biblia comienza a hablarnos del padre de Samuel, Elcana. Elcana, mis hermanos, era de la familia de Leví, la familia de los sacerdotes y levitas, y vivía en el monte de Efraín. Eso se encuentra en 1 de Samuel 1:1. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Los levitas fueron esparcidos por todas las tribus de Israel, para que cuidaran de la vida espiritual del pueblo de Dios. A Elcana y a su familia les había tocado ministrar a la tribu de Efraín. Por eso vivían ahí en Ramá, en el monte de Efraín. Como siervo de Dios, se esperaba que Elcana llevara una vida santa y ejemplar. Sin embargo, hermanos, Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Eso se encuentra en el versículo 2. Dice: y tenía él, refiriéndose a Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El hecho de tener dos mujeres
ya era un problema, pues era una rebelión contra el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan que en Génesis 2:24 Dios había dado un mandamiento que dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne? Dios estableció que el matrimonio fuera de dos personas, un hombre y una mujer, que debían dejar a sus padres, unirse y ser una sola carne, formar una familia. Mas sin embargo el Cana pues no obedeció ese mandamiento y no se conformó con una mujer, sino que tuvo dos. Pero además, tener dos mujeres hizo que la rivalidad y los celos entre ellas significara un grave problema continuo que nunca lo dejó ser completamente feliz. Tristemente, mis hermanos, vemos que hoy en día tener dos mujeres y por ende dos familias es uno de los más graves problemas de muchísimos hombres latinos. Y el resultado es que entre nuestro pueblo hispano hay un gran índice de hogares disfuncionales. Y los que más sufren son los hijos, son los niños, hermanos. Cuando un hombre decide tener dos mujeres, dos familias. El Cana practicaba las cosas espirituales a pesar de sus errores. Eso es algo bueno, que aunque él había cometido ese error de desobedecer el mandamiento de Dios, él era un hombre que practicaba las cosas espirituales. Eso nos lo dice el versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Sin duda, mis hermanos, el buscar a Dios era una cualidad muy positiva del Cana, aunque su buena actitud no justificaba su pecado delante de Dios. Si tú, hermano, tienes dos mujeres, necesitas pedirle perdón al Señor por ser un bígamo. Pero también necesitas pedirle perdón a tu esposa y dejar de pecar, pues sólo así tu adoración será acepta delante de Dios. El Cana, nos dice la Biblia, que amaba a Ana. Amaba a Ana. De esas dos mujeres, el amor de su vida era Ana. Eso lo dicen los versículos 4 y 5 de esta historia. Dice: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su amor por Ana era patente, pero nunca olvidaba a Penina, a sus hijos y a sus hijas. Esto nos enseña que si tú tienes otros hijos fuera de tu matrimonio, debes responsabilizarte también por ellos. Ahora hablemos un poco de Ana, su madre, que es la siguiente persona que protagoniza esta historia, y que nos la presenta
la palabra de Dios. Como ya vimos, hermanos, Ana era estéril. Ahí dice que ella no podía tener hijos, por lo que continuamente era maltratada por Penina, su rival, lo que la hacía sufrir mucho. Eso está en el versículo 6 y 7. Dice así: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Para una mujer no hay situación más triste que tener que compartir a su marido con otra mujer. Usualmente la mujer cristiana no tolerará esa situación y preferirá separarse de su marido. Pero siempre la ruptura de un matrimonio será de muy tristes consecuencias para toda la familia, pues además del sufrimiento que producirá, se establecerá una pauta a seguir que durará por varias generaciones. Lo que se llaman los patrones repetitivos o las herencias generacionales, que tristemente vemos en los hogares, hermanos, que cuando el padre se divorcia, después con el tiempo sus hijos también se divorcian, sus nietos también se divorcian, o cuando el padre es infiel, el hijo también es infiel, el nieto también es infiel, y se van pasando esas maldiciones de generación en generación. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Dios nos libre de caer en ese grave pecado, porque causaremos muchísima tristeza a muchas personas. Ana, por lo menos, contaba con el consuelo amoroso del Elcana, su esposo. Fíjense, eso está en el versículo 8 de 1 Samuel 1. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana entonces tomó una decisión muy sabia: pedir la ayuda de Dios con todas las fuerzas de su corazón. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, cuando nos encontramos en una situación tan difícil como Ana, como la que enfrentó Ana, hermanos, tenemos que recurrir a Dios, porque Él es el único que tiene todo el poder, toda la fuerza para sacarnos adelante. No importa cuál sea nuestro problema, Dios es todopoderoso. Fíjense lo que dice aquí la Biblia en 1 Samuel 1, 9 y 10. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué fue a orar a Jehová? ¿Por qué fue a llorar abundantemente? Porque sabía, porque tenía la convicción que Dios era el único que la podía ayudar. Hizo entonces un voto delante de Dios, es decir, una promesa. Le hizo una promesa a Dios, hizo la petición e hizo la promesa. En 1 Samuel 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, hizo el voto de que si Dios le daba el hijo, ella iba a ser de él un nazareo, una persona consagrada 100% al servicio del Señor. Y los nazareos tenían la señal del nazareato de no cortarse el cabello. Por eso dijo, no pasará navaja sobre su cabeza. Así que hizo ese voto, esa promesa a Dios, y dice que oró, derramó su alma ahí delante del Señor. Ella mantuvo su fe y convicción a pesar de la crítica del sumo sacerdote y juez Elí. Eso está en los versículos 12 al 16. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Qué precioso, hermanos. Ella, aun cuando él la criticó, se mantuvo fiel y firme y le explicó que ella era una mujer atribulada, que ella había presentado su congoja delante de Dios y que ella esperaba en el Señor. Muchas mujeres del día de hoy, en situaciones similares, pensarían en un abogado, en un ginecólogo o hasta en un brujo, cuando el único que las puede ayudar es nuestro Dios todopoderoso. A mí ya me ha tocado como ministro del Señor orar por personas que no podían tener hijos. Le hemos pedido con todo el corazón a Dios. Y recuerdo hace unos años estaba cargando gasolina en una estación aquí en San Diego, cuando llegaron 2 niños y me abrazaron. Yo dije, ¿quiénes son estos niños? Y llegó una señora y dijo, pastor, ¿se acuerda que usted oró por mí para que el Señor me concediera tener hijos? Dice, estos son unos gemelos que Dios me dio. Y yo le estoy tan agradecida, por eso yo les dije, corran y abracen a ese hombre, porque ese fue el que oró por mí. Fíjense qué maravilloso. Yo he visto ese milagro de Dios. A Él es al que debemos pedirle y no buscar en otro lado, porque Él tiene todo el poder para ayudarnos. Si tú, mi hermana, te encuentras en una situación similar, haz como Ana. Pon tu causa en las manos de Dios, el mejor abogado y médico de todo el universo. Ahora, la Biblia nos continúa hablando ahora del juez y sumo sacerdote Elí, que fue el tercer protagonista de esta historia. Ya vimos que él estuvo allí cuando Ana estaba orando y que pensó que Ana estaba ebria. Pero después de escucharla, después de oír todo lo que Ana le dijo,
Elí reconoció la fe de Ana, se dio cuenta de su sinceridad, se dio cuenta que no estaba ebria y le deseó que su oración fuera contestada. Fíjense lo que dice en 1 de Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí fue testigo también del cambio grande que Dios operó en Ana, porque la había visto llorando, la había visto triste, la había visto que hasta pensó que estaba ebria. Pero después, fíjense lo que dice el 18 y el 19. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, que le vino la alegría a su corazón. Y aunque dice que se fue, pero todavía Elí tuvo oportunidad de volverla a ver ya bien feliz, ya bien contenta, porque dice en el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. O sea que vino otra vez Ana ya con Elcana, con Penina, con los hijos, y adoraron todos a Jehová. Y el sacerdote Elí tuvo la oportunidad de ver ese cambio maravilloso que Dios había hecho en su vida. El testimonio de Ana dejó muy en claro en la mente de Elí, el siervo de Dios, que ella era una mujer verdaderamente santa. Y sin duda pidió con toda sinceridad a Dios que concediera a Ana lo que ella había pedido. Para todo siervo de Dios, mis hermanos, siempre será una gran bendición contar con mujeres cristianas sinceras y verdaderamente consagradas al servicio de Dios. Por eso alguien ha dicho que la sociedad femenil es el brazo derecho del pastor. Y es una gran verdad, porque en la iglesia, cuando las mujeres son como Ana, mujeres consagradas, mujeres sinceras, mujeres trabajadoras, el pastor puede descansar, porque sabe que en la femenil tiene un brazo derecho, que un día debían de tomarlo los varones también. Pero las mujeres son grandes siervas del Señor, como lo fue Ana. Gracias, hermanas, por su trabajo. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, finalmente fue el cuarto protagonista de esta bella historia. Jehová de los ejércitos se acordó de Ana. Se acordó de Ana. Fíjense, mis hermanos, dice en el versículo 19, la segunda parte: y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El Señor, hermanos, hizo su parte también. Escuchar la oración de Ana y contestar con fidelidad, con amor, esa petición que ella le había hecho. Jehová de los ejércitos fortaleció el corazón de Ana para que pudiera cumplir su voto, su promesa, que no era nada fácil. Ella había prometido que si le daba un hijo varón, ella lo entregaría al servicio de Dios, que no pasaría navaja sobre su cabeza.
Cuando llegó el tiempo de ir a adorar al Señor a Silo, como cada año lo hacían, su hijito aún estaba muy pequeñito. Y Ana decidió no ir ese año. Dice aquí en el versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Jehová de los ejércitos le ayudó a preparar a su hijo Samuel, amamantándolo. En el versículo 22 y 23 nos dice la palabra, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. El Señor en ese tiempo, hermanos, estuvo trabajando en el corazón de Ana para que ella pudiera cumplirle la promesa que le había hecho. Jehová de los ejércitos le ayudó pues a cumplir su promesa de llevar a su hijo Samuel a la casa de Dios en Silo. Eso está en 1 de Samuel 1, 24 y 25. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, que era más o menos 35 litros de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Qué difícil, hermanos, para una madre tener que separarse de su hijito pequeño, de su único hijo que Dios le había dado. Pero Dios la fortaleció para que pudiera cumplir su promesa. Jehová de los ejércitos le fortaleció también para renunciar a su propio hijo y dedicarlo al servicio del Señor, llena de gratitud, por cuanto Jehová había escuchado su oración. Eso está en los versículos 26 al 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Recuerda que el Señor también te concederá a ti lo que le pidas, si lo haces de todo corazón, mi hermana, mi hermano. Pero como Ana, cumple lo que le prometas. No seas como los que prometen todo cuando necesitan a Dios, y cuando Dios le contesta, se olvidan de todo lo que prometieron. Como siervo de Dios, también he visto mucha gente durante los 40 años de ministerio que tengo, que han prometido grandes cosas a Dios si Él les contesta su petición, pero luego se han olvidado completamente de la promesa y se han ido. De esta forma comenzaba uno de los periodos más gloriosos en la historia de Israel. Y aquel niño Samuel, hijo de Elcana y Ana,
llegaría a ser uno de los más grandes siervos de Dios que han existido en este mundo. Un hombre comparable a Enoc, a Noé, a Abraham, a José, a Moisés, a David y a Daniel. Y un fiel tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto podemos aprender hoy de estas preciosas historias de la Biblia? Te invito para que la próxima semana te conectes y sigamos deleitándonos en estas historias de la santa palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.